Hola buscadores de la verdad y seguidores del canal Virtus Veritas. Nuestra historia no es una ciencia en el verdadero sentido de las palabras, porque no hay ciencia involucrada en decir la verdad, no importa cuán antigua sea esa verdad. Desafortunadamente, tenemos un montón de especialistas con diplomas entre comillas y habilidades profesionales del loro que hacen muy bien el trabajo asignado. Su trabajo a tiempo completo es estar ciegos a la realidad y difundir hechos falsos repitiéndolos una y otra vez. Algunos sí, son buenas personas que verdaderamente no tienen idea de que fueron engañados. Los hechos han confirmado que siempre los vencedores escriben nuestra historia y los perdedores no escriben nada. Hay un perfecto mecanismo de engaño a través del sistema educativo vigente que genera pseudo-investigadores que hacen pseudo-investigaciones ridiculizando a los profesionales del pasado a través de diferentes publicaciones. En el proceso, la comunidad científica está manipulada para descartar la evidencia histórica inconveniente como meras fantasías, lo que permite que la enseñanza mienta en nuestras organizaciones educativas, de modo que se pueden producir más pseudo-investigadores. En este video quiero hablar un poco sobre las tecnologías energéticas del pasado y el verdadero propósito para la guerra de Crimea, uno de los eventos más misteriosos de este periodo de tiempo que tuvo lugar entre 16 de octubre de 1853, 30 de marzo de 1856. Supuestamente, la guerra de Crimea fue un conflicto entre el Imperio ruso y el Reino de Grecia contra una liga formada por el Imperio otomano, Francia, Reino Unido y el Reino de Cerdeña. En mi opinión, la guerra de Crimea fue un conflicto de una escala mucho mayor que una sola operación relacionada con Crimea y con un propósito diferente al que te enseñaron. Bien, hablando de la fuerza internacional o aliada, imágenes antiguas relacionadas con este asunto muestran barcos con banderas de Inglaterra y Francia y de otras naciones. Ahora, ¿qué podría unir de repente a todas esas naciones diferentes, dado que algunas de ellas incluso lucharon entre sí durante décadas antes de este conflicto? Fíjate bien en el estandarte de estas fuerzas aliadas. ¿Te resulta familiar el logo? Bien. Otros hechos muy curiosos aparecen cuando inspeccionamos las medallas de la guerra de Crimea. La medalla de la izquierda es por la victoria en Sebastopol, la del centro para la victoria en el Báltico y la más extraña, la de la derecha, para la victoria en Sudáfrica con la anciana reina Victoria en el reverso. Los eventos correspondientes en Sudáfrica sabemos perfectamente que ocurrieron después de la guerra de Crimea. Bien, la pregunta de $1.000.000 sería: ¿qué podría unir Sudáfrica y el Imperio ruso en este momento? Si miras todo el siglo XIX e incluso la primera década del siglo XX, verás que estos periodos están llenos de extraños conflictos militares y extraños desastres naturales que ocurrieron en todo el mundo excepto en la Antártida. Los eventos más emblemáticos y extraños de estos periodos los encontramos, por ejemplo, en Estados Unidos, que han sido etiquetados como incendios o terremotos.
El resultado habitual de estos desastres fueron las ciudades destruidas. Sin embargo, la escala de la destrucción dejada por esos incendios, entre comillas, parece tan devastadora que te hace pensar que fue causada por un arma nuclear o por alguna otra cosa de fuerza similar. Todos estos hechos insinúan la idea de que alguna fuerza o entidad estaba limpiando todo este espacio habitable llamado Tierra de los restos de la antigua civilización. Posteriormente, los historiadores tuvieron que encubrirlo llamando a esos hechos guerras o terremotos porque era imposible ocultarlo por completo. La guerra de Crimea no es una excepción y aparentemente fue solo una parte de un conflicto global mucho más grande de esa época. Pero, ¿cuál fue la razón de esta limpieza global? En este punto tenemos que profundizar un poco más en la guerra de Crimea, particularmente en las evidencias históricas existentes. Afortunadamente para nosotros, algunos archivos digitales aún no han sido censurados, por lo que tenemos la oportunidad de ver algunos detalles curiosos. En la imagen tienes una pintura común de aquellos tiempos que representa el bombardeo de Odessa el 22 de abril de 1854. Ahora, eche un vistazo de cerca a los fragmentos marcados con rojo en la pintura. ¿Por qué crees que un barco de vapor como este necesitaría mástiles con velas? Se ve muy raro, ¿no? Igualmente, extrañas se ven las unidades en forma de cúpula en los costados de ambas naves. ¿Cuál fue su propósito? Seguro que no eran depósitos de carbón, porque un viaje de Inglaterra a Crimea requería mucho más carbón del que podían contener esos dos depósitos. Otra pregunta sería, ¿cómo estas cañoneras bastante pequeñas pudieron causar tal destrucción con su armamento convencional en largas distancias? ¿Y por qué los aliados, entre comillas, querían tan ansiosamente destruir Sebastopol, dejando otras ciudades rusas de la región de Azov-Mar Negro atrás, solo con pequeños bombardeos? La respuesta es obvia. Sebastopol fue la sede de la flota de la Armada rusa en el Mar Negro y el sitio donde se ubicaron todas las principales instalaciones navales de Rusia. Destruir este cuartel general simplemente derribaría la flota de Rusia. Es difícil decir por qué se eligió Sebastopol como ubicación de la base naval principal de Rusia si no fuera por el hecho de que esta base fue una base heredada de una civilización anterior y no tenía sentido trasladarla a otro lugar. Imaginemos una situación en la que las fuerzas aliadas lograron destruir la flota rusa, simplemente dañando la base de Sebastopol. La tarea podría considerarse completada y Rusia no podría restaurar su flota del Mar Negro como se había planeado originalmente, ¿no? Otra opción podría ser tomar la ciudad y convertirla en algo parecido a Hong Kong o cualquier otra ciudad colonial de la época, pero nada de lo mencionado anteriormente se hizo. Las fuerzas aliadas acaban de destruir Sebastopol y lo hicieron a un alto precio. Resulta que no estaban interesados ni en mantener la base ni en destruir la flota de Rusia. La clave de toda esta situación estaba escondida en algún lugar dentro de la ciudad misma. Un lado luchó para defenderla, mientras que el otro lado
ansiosamente quería capturar y destruir. Cuando Sebastopol finalmente fue destruida, perdió completamente su valor para las fuerzas aliadas. Entonces, ¿qué había tan importante en Sebastopol que merezca tal sacrificio? Según la historia oficial, la ciudad estaba siendo bombardeada simultáneamente desde tierra y mar, utilizando hasta 800 cañones. Esta imagen supuestamente representa el aspecto aproximado de esos cañones en acción. El ataque principal a la ciudad comenzó desde el lado sur. El ataque desde el norte se vio obstaculizado por la bahía o por otras razones que las vamos a ver un poco más tarde. De hecho, el lado norte, en el lado izquierdo de la imagen, no era adecuado para el combate terrestre y el fuerte o el reducto de Malakhov estaba ubicado justo allí. Anteriormente, este lugar solía llamarse Montaña del Telégrafo. Al comienzo de la guerra solía estar allí un telégrafo óptico, pero ¿con quién se comunicaba y por qué fue tan valioso en medio de las acciones del combate? Todas estas preguntas probablemente quedarían sin respuesta si no pudiéramos acceder a archivos digitales con contenido sin censura. Gracias a ellos, la Sebastopol del siglo XIX revela sus curiosos detalles. En esta imagen, de fecha y autor desconocido, que se titula simplemente Sebastopol y que probablemente se hizo antes de la guerra de Crimea, porque no vemos ningún rastro de destrucción en ella y vemos perfectamente la batería del telégrafo. La batería del telégrafo es la misma montaña de telégrafo o el fuerte de telégrafo del norte que mencioné anteriormente. De hecho, las imágenes representan un pilar imponente sobre el fuerte Malakhov. Sin embargo, en esos momentos, la vista panorámica de Sebastopol desde este punto era aparentemente muy hermosa. Podemos observar que todos los fuertes de Sebastopol, la base de la antigua civilización, tienen algo parecido a los mástiles de barcos. ¿Cuál fue su propósito? Presta atención a la imagen de uno de estos fuertes. Se pueden ver cables que bajan de los mástiles que se vieron en la imagen anterior. Estos cables están conectados a unidades aislantes número 3 en la imagen, y todos estos elementos de hecho formaron una red integral de energía. La cuerda que sostienen esos tres soldados número 1 en la imagen es probablemente un alambre que podría estar conectado a esa rejilla. El propósito de la guindaleza de contrarretroceso número 2 en la imagen es discutible, pero dados los amarres visibles del cañón, su presencia es casi inútil. Pero si consideramos que este cable funciona como un cable que conecta el arma a la red de algún dispositivo de energía que se encuentra debajo del fuerte, entonces todo se aclara y tiene sentido. Ahora, ¿qué podría haber debajo del fuerte? Echemos un vistazo a otra imagen relacionada con la defensa de Sebastopol. ¿Qué son estos hornos que se encuentran dentro del fuerte Nicolás? ¿Realmente necesitaban mantener este lugar tan grande y abierto cálido? Por supuesto que no. Estos hornos o generadores acumularon la energía necesaria para disparar los cañones de arriba. Las pequeñas escotillas en estos hornos se hicieron únicamente con fines de mantenimiento y no se puso nunca combustible sólido allí. La carga que
reunieron solía atravesar un marco de metal que estaba oculto dentro de las paredes. Por cierto, en el fuerte de la ciudad de Kerch se puede encontrar un marco de metal similar que sube a todos los puntos de cañón anteriores, es decir, 4 puntos de unión en cada punto. Se hicieron juntas adicionales para amplificar el poder del arma o para tener una fuente de energía de reserva. Probablemente hayas adivinado que los cañones utilizados durante la Guerra de Crimea no disparaban balas de cañón y que las armas que destruyeron completamente Sebastopol eran mucho más sofisticadas. Basta con mirar la escala de la destrucción. Los proyectiles de estas armas casi desintegraron los ladrillos de piedra. Los ladrillos restantes sobrevivieron solo porque fueron esparcidos por ondas de choque. Creo que te puedes imaginar lo que le sucedió a los seres humanos que estuvieron expuestos a estas armas tan devastadoras. Las mismas imágenes las encontramos en los Estados Unidos en las ciudades quemadas, entre comillas, solo que aquí en Sebastopol la limpieza ha sido más fuerte a juzgar por las balas de cañón apiladas juntas para engañar y la falta de personas. Durante la Guerra de Crimea, uno de los objetivos que perseguían las fuerzas aliadas, entre comillas, era destruir este tipo de armas que estaban en posesión de sus enemigos. Alcanzaron su objetivo, pero con enormes pérdidas. Por cierto, los barcos de los aliados también tenían mástiles y máquinas de vapor, pero los mástiles no estaban allí exactamente para las velas, o tal vez ni siquiera para las velas, sino que tenían el mismo propósito que los mástiles, entre comillas, situados en los fuertes de Sebastopol. La Guerra de Crimea, así como cualquier otro enfrentamiento militar que tuvo lugar a mediados del siglo XIX, tuvo una base bastante tangible. Su objetivo eran las tecnologías energéticas actualmente olvidadas o prohibidas que continuaron existiendo después de un desastre global poco conocido en estos momentos. Varias naciones, que las llamaré en sentido figurado fuerzas aliadas, entre comillas, o la Primera Unión Internacional, aprovecharon esta situación y enviaron formaciones militares en todo el mundo. El resultado de estas guerras aparentemente sentó bien a todos los bandos. En este caso, el objetivo principal de ese conflicto fue la base naval de Sebastopol, que funcionaba con tecnologías de energía antigua. Esta tecnología era muy inadecuada para el nuevo orden mundial recientemente instaurado, y cuando ocurrió la supuestamente nueva revolución industrial, entre comillas, a finales del siglo XIX, todos los restos de estas viejas tecnologías, entre comillas, tuvieron que ser destruidos y escondidos por completo, o de lo contrario podrían haberse salido del control. Un gran abrazo y mucha salud. Hasta pronto.